Sumas notables. Son sumatorias de términos numéricos con patrones fijos ya establecidos. Por lo general, se trata de números consecutivos. Para ellos, se puede determinar haciendo uso de una fórmula correspondiente. Hoy tocaremos el caso número 1 sobre la suma de los números consecutivos usando la fórmula n por n más 1 entre 2. Veamos su aplicación en diversos contextos cotidianos. Veamos la pregunta número 1, que dice así. Rosita se ha decidido a aprender una gran cantidad de significado de palabras que se encuentran en el diccionario, motivo por el cual se promete hacer el siguiente reto. Cada día que pasa, aprenderé el significado de una palabra más que el día anterior. En tal sentido, el 1 de enero aprende una palabra. El 2 de enero aprende el significado de 2 palabras. El 3 de enero el significado de 3 palabras. Y así sucesivamente. ¿De cuántas palabras aprenderá significado durante el mes de enero? Solución. Observamos que se trata de sumar la cantidad de palabras que aprendió en cada día. Según el texto presentado, debo sumar 1 más 2 más 3. Para eso usamos la fórmula básica que es n por n más 1 entre 2. El mes de enero tiene 31 días. Entonces, lograr aprender en ese último día el significado de 31 palabras. Entonces, considerando n igual a 31 por ser la cantidad de términos, reemplazamos en la fórmula del modo siguiente. 31 por 31 más 1, que es 32, sobre 2. Podemos ahí sacar la mitad de 2 y 32 y obtenemos 16. Finalmente, multiplicamos 31 por 16 y eso nos va a dar 402 palabras que aprendió el significado durante el mes de enero. Problema número 2. Pedrito hace ejercicios en forma gradual. El 1 de abril hace una plancha. El 2 de abril hace 2 planchas. El 3 de abril hace 3 planchas. Y así sucesivamente. ¿Cuántas planchas hará durante el mes de abril? En este problema nos piden calcular la sumatoria de los números 1 más 2 más 3. Se trata de números consecutivos. Por lo tanto, puedo usar la fórmula n por n más 1 sobre 2. El mes de abril tiene 30 días. Por lo tanto, sumaremos los 30 primeros números. Reemplazando en vez de n con el valor de 30, obtenemos 30 por 30 más 1 sobre 2. Sumando el paréntesis, tenemos 30 por 31. Podemos sacar la mitad de 32. Un su efecto también multiplicar 30 por 31, según el usuario. Y finalmente, dividimos entre 2, obteniendo de esta manera 465 planchas.
Pregunta 3. ¿Cuánto ha ahorrado una persona en un año si el primer mes ahorró 10 soles y en cada mes posterior ahorró 10 soles más que el precedente? Entonces, quiere decir que el primer mes fue 10 soles. El segundo mes va a ser más 10, o sea, 20. El siguiente, 10 más, o sea, 30. Y seguir en ese orden. Pero observar nos damos cuenta que no son números consecutivos, pero que todos ellos son múltiplos del número 10. Entonces, puedo yo aquí factorizar. Sacamos décima de cada elemento y nos quedaría 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3. Pero como se trata de los meses de cada año, y en el año tenemos 12 meses, entonces quiere decir que llegaremos hacia el número 12. Y al observar nos damos cuenta que podemos desarrollar primero la parte interior haciendo uso de la fórmula de suma de consecutivos. Entonces, usamos la fórmula n por n más 1 sobre 2 y reemplazamos en vez de n con el numeral 12. Bien, sumamos ahora 12 con 1, sería 13. 12, sacamos la mitad, nos quedaría entonces 6 por 13, que multiplicado me daría igual a 78. Pero recordemos, estos 78 solamente pertenecen a la sumatoria de los elementos de 1 más 2 más 3 hasta 12. Entonces quiere decir que nos falta todavía multiplicar por el valor factorizado, es decir, de 10. Por lo tanto, para emitir mi respuesta final, debo multiplicar estos 78 por 10. De esta manera, obtenemos que la sumatoria del valor solicitado es igual a 780. Veamos su aplicación también, por ejemplo, en el conteo de figuras. Nos piden encontrar la cantidad de cuadriláteros en la figura mencionada. Dado que los cuadriláteros que aparecen ahí se pueden obtener en forma consecutiva, agrupándose de uno en uno o agrupándose de dos en dos, que son cuadriláteros, o de tres en tres, o en forma de cuatro en cuatro y en forma sucesiva, entonces se puede hacer uso de la fórmula. Para ello necesitamos contabilizar cuántas cuadrículas nos presentan en el problema. Enumerando, tenemos que se tratan de 8 cuadrículas. Haciendo uso de la misma fórmula, podemos decir entonces que n vale 8. Al reemplazar el valor en n de 8, obtenemos la expresión 8 por la suma de 8 más 1, que es 9, sobre 2. Multiplicando en el numerador tenemos 72. Entre 2 nos da como respuesta 36 cuadriláteros. Pregunta 5. Halle la suma de todos los números múltiplos de 4 de dos cifras. Dos cifras, comenzamos con el número 10, pero no es múltiplo de 4. Le sigue el número 11, tampoco es múltiplo de 4, pero sí cumple con el numeral 12. Y a partir del número 12 voy aumentando de 4 en 4, obteniendo así 16, 20, hasta llegar a 96. 100 también cumple, pero es de 3 cifras. Y acá me piden solamente 2 cifras. Para su solución,
me doy cuenta que todos esos números son múltiplos de 4. Entonces, podría factorizar el número 4. Sacando cuarta a todos ellos, tenemos la cuarta de 12, 3. La cuarta de 16, 4. De 25. Y de 96, el número alto, 24. Entonces, para poder desarrollar aquí, yo puedo hacer uso de la fórmula de números consecutivos. ¿Ve? Tenemos de 3 hasta 24. Entonces, configuramos la fórmula n por n más 1 entre 2, donde n va a ser igual a 24. Reemplazando la fórmula sería 24 por 25 entre 2. Pero recordemos, esta fórmula solo es válida si empieza desde 1. Y si no empieza desde 1, tenemos que restarle todos aquellos números que no se encuentran. Entonces, vamos a restar los términos que no están, que es 1 y 2 que no se encuentran. Entonces, consideramos el valor de 2 en nuestra fórmula. De esa manera, obtendría el resultado de 3 hasta 24 en sumatorias. Haciendo los cálculos, en mi primer caso, 24 por 25 entre 2 me da 300. Y en el segundo caso, sacando la mitad, me queda 3. Restamos y obtenemos que es 297. Pero recordemos que hemos factorizado el número 4. Por lo tanto, el resultado correcto sería multiplicar por 4 el valor obtenido. Es decir, 4 por 297 nos va a dar igual a 1188, que corresponde a la sumatoria de todos los números múltiplos de 4 de 2 cifras. Veamos un último ejemplo. En el siguiente arreglo numérico, hallar la suma de los términos de la fila 10. Si nos damos cuenta, son números consecutivos que se van incrementando, pero debemos llegar a la fila 10. Entonces, siguiendo el patrón de recurrencia, llegamos que en la fila 10 va a llegar hasta el número 55. Dado que se trata de números consecutivos, entonces podemos usar la fórmula para encontrar la suma total de todos los elementos. Con la fórmula n por n más 1 sobre 2, obtenemos que 55 por 55 más 1 entre 2 se obtiene el valor de 3080 entre 2, equivalente a 1540. Pero como uno empieza desde 1, porque la pregunta es solamente calcular la fila 10. Repetimos, nos pide solamente la fila 10. Es decir, que no debo considerar la fila 1 la fila 9. Por lo tanto, debo de restar los números desde la sumatoria del 1 hasta el 45. Por ello, usamos nuevamente la fórmula, pero con 45, que es hasta la fila 9, para luego hacer la resta correspondiente. Haciendo los cálculos correspondientes, descubrimos que esta suma es igual a 1035. Entonces, ¿cuánto vale la suma de términos de la fila 10? Simplemente sería en este caso restar ambos valores, cuya respuesta sería equivalente a 505.